Características del mapa mental. El mapa debe estar formado por pocas palabras, por lo que se debe aprender a sintetizar la información. Utiliza únicamente ideas clave e imágenes. Inicia siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea principal y remarcándolo. Para darle más importancia a unas ideas que a otras, usa el sentido de las manecillas del reloj. Acomoda esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas. Relaciona la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan. Remarca las ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, imágenes, etc. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Matos y le hablaré sobre los organizadores gráficos en cuestión de ventajas y desventajas. Las ventajas del mapa mental: reduce el tiempo de aprendizaje, ordena y aclara ideas, las simplifica y es un detonante disparador de ideas. Y las desventajas son que a veces nos entretenemos dibujando los detalles, siendo muy específicos cuando el objeto hace varios trazos que ya ha quedado perfectamente definido. No cubre determinados ámbitos como las matemáticas o con entidades abstractas para resolver cuestiones más complejas. Principales usos de los mapas mentales: tomar notas y apuntes, realizar resúmenes, síntesis, conferencias y diagramación de libros, planear asuntos personales, familiares, sociales y empresariales, repasos rápidos que nos permiten centrarnos en los aspectos esenciales de cualquier asunto, ya sea en el estudio o en el trabajo, organizar juntas de trabajo, negociaciones y programaciones, realizar presentaciones, proyectos y planeaciones, presupuestos y análisis, desarrollar estrategias, estudios de ventas, mercadeo y publicidad. Mi nombre es Evelyn y les voy a dar ejemplos de los organizadores. El mapa mental está estructurado de la siguiente manera. Se destaca por sus gráficos. El primer tema que vamos a tratar son los procesos de planificación. Como podemos ver en el mapa mental, primero hay que identificar cuál es el problema. Después, el diagnóstico de situación actual. Seguidamente, establecer un objetivo para luego pasar al proyecto, que prácticamente es qué vamos a hacer. Después, se plasma el objetivo, que es el qué queremos, para que después podamos pensar en las metas. Seguidamente, haremos las actividades. Después, tendremos en cuenta quiénes serán los responsables, cuál será el costo de los recursos que vamos a obtener, el tiempo y espacio. Esto quiere decir que dónde se va a hacer y cuándo se va a hacer. Después está la redacción del plan y su aplicación, para finalmente obtener la evaluación, que prácticamente es el final del proceso, que es cómo resultó la acción. Algunos de los primeros ejemplos de registros gráficos como tal fueron desarrollados por Porphyry of Tyros, un pensador importante del siglo III, cuando visualizó gráficamente las categorías conceptuales por Aristóteles, así como también el filósofo Ramón Llull utilizó esas técnicas. Estos métodos pictóricos registran un sistema de conocimiento, tienen una larga historia de aprendizaje, como una lluvia de ideas. Mi nombre es Evelyn y ahora les voy a explicar sobre los procesos de elaboración de los organizadores. ¿Cómo elaborar un mapa mental? El proceso es: primero, el mapa debe de estar formado por un mínimo de palabras. Utilice únicamente ideas clave e imágenes. Inicie siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central y remarcándolo. A partir de esta idea central, genere una lluvia de ideas que estén relacionadas con el tema. Para darle más importancia a unas ideas que a otras, use el sentido de las manecillas del reloj. Acomode esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas. Relacione la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan. Remarque sus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, imágenes, etc. Características del mapa conceptual. Detalla conceptos y frases breves de manera clara. Utiliza palabras a modo de conectores, como verbos que permiten enlazar conceptos aislados en el diagrama.
Emplea palabras, símbolos y colores para visibilizar de manera rápida y clara los múltiples conceptos. Fomenta la conexión de los conceptos con otras ideas que se perciben en la mente. Permite comunicar temas complejos de manera simple y resaltando los puntos más relevantes. Permite visualizar conceptos dentro de un contexto más amplio, no solo la definición de las ideas. Mapa conceptual. Las ventajas. Sintetizan la información, las malas ideas centrales sobre un tema leído anteriormente para analizar, sintetizar, repasar y memorizar. La interpretación es rápida. La información que nos brinda un mapa conceptual se identifica por la obtención de información de manera rápida y fluida, teniendo en cuenta que son frases o palabras concretas sumergidas en un tema y es información relevante. Las desventajas: su elaboración es tardada y su interpretación poco entendible en cuestión de las jerarquías. Es cuadrado de un manejo de orden de lo general a lo específico. Principales usos del mapa conceptual. Para el diseño de una estructura de información de contenido extensos. Comunicar alguna idea compleja de manera sencilla. Concebir ideas a partir de un tema. Concatenar conocimientos antiguos con nuevos sobre un contenido. Para evaluar el índice de comprensión o incomprensión de un grupo de personas. Mitigar dudas sobre un tema y desmentir mitos e información errónea al respecto. El mapa conceptual se observa su estructura de jerarquización para su información. El tema que vamos a tratar respecto al mapa conceptual es la Tierra, el cual pertenece al sistema solar junto con otros cuerpos celestes, como por ejemplo la Luna y el Sol. De igual manera, realiza movimientos como la rotación y la traslación, que producen el de rotación el día y la noche, mientras que el de traslación producen las estaciones del año. De igual forma está formada por el aire, el suelo y el agua. El primer mapa conceptual nació en 1972 como programa de investigación de Novak en Cornell University. Lo que intentaban era tratar de entender los cambios que tenían los niños en el conocimiento de las ciencias. Joseph Donald Novak fue conocido por desarrollar la teoría del mapa conceptual también en la década de los 70. El proceso de elaboración para el mapa conceptual es lo siguiente. Seleccione el mapa, recauda toda la información necesaria, procesa la información y filtra solo lo necesario, ordena y conecta los conceptos, revisa y afina los detalles. Características del cuadro sinóptico. El tema principal va desarrollado en subtemas. Los subtemas van relacionados. Contiene pocas ideas, subtemas principales. Se representa gráficamente la relación entre temas y subtemas. Permite el orden de temas generales específicos. Su estructura es jerárquica, vertical u horizontal. No permite la confusión. Cuadro sinóptico. Ventajas. Los cuadros sinópticos permiten memorizar información sin inconvenientes y ayudan a que puedan obtener el conocimiento esperado en cualquier momento. Su desventaja radica en que solo funciona como soporte y uno de los mayores problemas es que debido a su naturaleza sirve como un apoyo más que como una herramienta completa de estudio. Puede resultar abrumador y puede llegar a nublar la visión. Principales usos del cuadro sinóptico. Resumir libros, ensayos o capítulos de libros en un esquema relativamente simple. Exponer ideas complejas o disertaciones mediante un gráfico para tener una panorámica de lo hablado o lo por hablar. Elaborar claves de estudio a las que luego podamos volver y tener en pocos pasos las ideas principales del tema. Producir organigramas o diagramas estructurales de una organización o un flujo organizacional, empresas, instituciones, etc. El cuadro sinóptico se caracteriza por la forma de separación de su información con llaves. Aquí abordaremos el tema de la nutrición, el cual posee dos tipos, la autótrofa y la heterótrofa.
mientras que la autótrofa son las plantas y las algas y la heterótrofa son los animales y hongos. También tiene diversos tipos de nutrientes, entre los cuales se encuentran la proteína, los glúcidos, las grasas, las vitaminas y los minerales. Todos estos aportan energía al cuerpo. Los pasos para realizar el cuadro sinóptico son los siguientes. Lee la información a resumir. Localiza el tema principal del contenido. Encuentra las diferentes ideas principales y secundarias dentro de ese tema. Organiza estas ideas principales utilizando las llaves. Asegúrate de que el cuadro sinóptico siga en orden jerárquico de ideas, es decir, que las ideas más general a las más específicas. Características del cuadro de doble entrada. La mayor característica de este tipo de matriz es que los elementos se pueden entrecruzar entre sí para poder formar celdas donde estará ubicada la información que se quiere ilustrar. Cuadro de doble entrada. La ventaja es que los cuadros de doble entrada permiten extraer información de un texto de tal manera que facilita la comparación de elementos, ya sea por semejanzas o por diferencias. Su desventaja es que no especifica la comparación, no son lo suficientemente complejos y tienden a dejar la información importante de lado. Principales usos del cuadro de doble entrada. Útiles para toda información que tenga dos variables fijas a analizar. Son muy usadas en negocios, en economía y en matemática, para visualizar de manera rápida la información y los datos, haciendo la comprensión sea mejor. Como podemos observar en el ejemplo, el cuadro de doble entrada nos ayuda a la organización y separación de la información. En cuanto al cuadro de doble entrada, les voy a presentar dos temas. El primero es prácticamente una encuesta hacia unos alumnos para saber qué tipo de deportes practican y cuáles no. Entonces, al momento de hacer las preguntas a los jóvenes, les vamos a poner un signo, ya sea una X o una palomita, en la casilla donde se encuentra la actividad que ellos realizan. El siguiente ejemplo sería vamos a analizar a las liebres y a los conejos, presentando el siguiente cuadro. Primero vamos a hablar sobre las liebres, el cual tiene una gestación de 42 días, con las características de sus crías, las cuales nacen con pelo y con ojos abiertos, y viven en pequeños montículos de tierra, además de que son animales solitarios, mientras que los conejos tienen una gestación de 30 días, y entre sus principales características de las crías, nacen sin pelo, con ojos cerrados y son incapaces de caminar o regular su temperatura, además de que viven en madrigueras en pequeñas colonias. Los pasos para elaborar un cuadro de doble entrada son los siguientes. Seleccione y lee el tema detenidamente sobre el cual se realizará el cuadro. Define el esquema y traza el esqueleto del cuadro, teniendo en cuenta los temas y subtemas. Completa el cuadro una vez que hayas definido las columnas y filas. Debes asegurarte de que la información esté bien resumida. Revisa toda la información ingresada en el cuadro a fin de verificar si se ajusta al contenido inicial. Características de la infografía. Siempre es encabezada por un titular o título según el contexto. Debe responder a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿por qué? Debe ser fácilmente inteligible. Debe sintetizar toda la información posible sobre un asunto. El uso de imágenes es obligatorio. Las imágenes contenidas deben ser claras. El contexto debe ser claro, conciso y breve. Debe tener tal solidez que puedan tener autonomía respecto del artículo en que se inserta. No debe haber ningún error, inconcordancia o contradicción. Infografía. Ventajas. Es curación de contenidos. Uno de los principales puntos fuertes es que para una infografía permite reciclar tu propio contenido de manera más visual y atractiva. El usuario prefiere a los textos. Los usuarios prefieren las imágenes y los videos ante los textos
y en la red cada vez son más utilizadas las infografías. Son muy virales y la vistosidad de la infografía y la capacidad de ser dirigida en pocos segundos la convierte en un elemento ideal para compartir en redes sociales. Su desventaja o su mayor desventaja ha sido que al ser una imagen no es buena para hacer SEO. La primera afecta al SEO, ya que al ser una imagen no hay texto para indexar, lo que condiciona el posicionamiento de algún post, el posicionamiento de la misma infografía, y esto provoca que es fácil de robar, sin mencionar que la autoría es otra de sus desventajas de la infografía, la facilidad de ser robada y publicada en otros blogs ajenos al creador de la misma. Principales usos de la infografía: cuando se tiene que contar una historia que se extiende a través del tiempo, cuando se tiene que comparar y contrastar datos, cuando se tiene que explicar un proceso. En la infografía se puede observar que las imágenes dan más de qué hablar que las propias palabras. En cuanto a la infografía, es excelente, ya que deja bien en claro de qué trata el storytelling, abarcando su objetivo, su público meta, su intención de historia y además de sus fases. Todo esto complementándolo con una serie de imágenes para que sea más atractivo y más jovial. Entre los principales aspectos del storytelling está el qué objetivo quieres tener, ya que es muy importante y fundamental definir el objetivo, ya que todo se desarrolla en función a él. ¿Qué historia quieres contar? Una vez definido el objetivo, debes desarrollar una historia creíble en torno a él. Después, ¿quién es tu público? Debemos conocer al público objetivo para que así podamos afinar más nuestra historia. Y en cuanto a las fases de la historia, como toda buena historia, debe contener una parte introductoria, un nudo y un desenlace. Esto es muy importante para atraer y retener más a los usuarios. En el siglo XVI se experimentaba mucho con la modelación gráfica, la representación esquemática de las cosas. La obra gráfica de Leonardo da Vinci es el ejemplo de un pensador renacentista que se inspiró en sus dibujos. Elaboró esquemas e ilustraciones para que el lector pueda entender mejor el contenido. A mediados del siglo XVIII la situación revivió y William Playfair inventó la información estadística en forma de gráficos. Los pasos para realizar una infografía son los siguientes. Elige el tema de la infografía. Identifique las fuentes de información para la infografía. Organice las ideas. Cree la infografía en bosquejo. Diseñe la infografía. Utilice herramientas para crear infografías. Trate de que la infografía se muestre más las imágenes que las propias palabras.